hablarles un poco sobre lo que serían las redes neuronales para la clasificación de imágenes. En este caso, este trabajo ha sido elaborado eh, por 6 personas, tanto Guamán Manaya Lindalice como Guamán Silva Luis, como Matos Águilas Sebastián, Pizarro Huarcaya Ángela, Solorzano Vega Mateo y Velasco Vidal Marco. Bueno, empecemos con una introducción. Pues como tenemos aquí, las redes neuronales son un tema muy popular en la actualidad, ya que este tiene un montón de aplicaciones hoy en día, especialmente en los dispositivos móviles. Así como también que su investigación de por sí es reciente, ya que el primer modelo como tal se remonta a los años 1943. Estas se basan en información, al igual que las neuronas del cerebro humano, y clasifican según la topología de red en diferentes tipos, como redes neuronales de monocapa, multicapa, convolucionales, recurrentes y de base radial. En este caso, como nos vamos a centrar en la clasificación de imágenes, pues esta es una tarea fundamental en la aplicación de las redes neuronales, ya que se requiere un procesamiento previo que normalice la escala, la orientación y la conversión de las imágenes a formas binarias, así como también en escala de grises. Las características que vamos a utilizar en los sistemas de identificación son la forma, textura y color de la imagen. Así como también hay que decir que las redes neuronales como tal tienen numerosas aplicaciones prácticas, como la creación de sistemas de reconocimiento facial, que también puede aumentar la productividad en la automatización industrial. O también clasificación de imágenes, vamos a hablar más que nada en este video. Las redes neuronales convolucionales son una herramienta importante en el reconocimiento y clasificación de imágenes. Cada capa de red neuronal convolucional o CNN es un bloque con tres variables, los cuales son entrada, peso y salida. Las redes neuronales convolucionales tienen como principal tarea extraer patrones en imágenes y utilizarlas en un entrenamiento no supervisado, es decir, que se entrena por sí mismo. Además, la arquitectura de una red neuronal convolucional es secuencial, aunque también puede ser no lineal, es decir, o puede ser todo recto, o también puede formarse una circunferencia, por así decirlo, o no, simplemente no se puede respetar un orden, simplemente trabajan como tal. Las redes neuronales convolucionales se utilizan para extraer características importantes de las imágenes y mejora el rendimiento de tareas de clasificación. También tenemos que las redes neuronales convolucionales son una herramienta importante en el campo de aprendizaje profundo y tienen muchas aplicaciones en diferentes campos como la visión artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Ahora hablemos un poco sobre diferentes procesos que hay dentro de esta. El proceso de normalización, pues en normalización simplemente se trata de que mejora las imágenes al aumentar el brillo para reducir la distribución de ruido. Esta se podría decir que es la etapa inicial de una red neuronal convolucional. ¿Las ven? Bueno, como tenemos aquí, las imágenes de entrada se modifican para adaptar la red. Cada capa de la red neuronal tiene una entrada, peso y salida, como se mencionó anteriormente, y la red neuronal convolucional extrae patrones de imágenes a través de un entrenamiento no supervisado. Capas convolucionales. Tenemos, por ejemplo, la convolución de imágenes a escala gris. La convolución es un proceso que permite a un kernel o filtro iterar y recorrer sobre toda la imagen, multiplicándose con una porción de sí misma, desplazándose de manera iterativa, la cual es la técnica de redes neuronales convolucionales para extraer patrones en las imágenes. Se puede decir que la primera práctica que se hizo de esto fue en 1989, el cual se utilizó un trabajo a escala de grises con una red convolucional. El filtro de convolución o kernel se utiliza para obtener mapas de activación, que activan el filtro, pasar las regiones a través de una imagen a través de él. El objetivo de este filtro más que nada es lograr diferentes efectos en el suavizado, la detección de bordes, el enfoque o desenfoque, así como también mejorar la nitidez, sombras y contornos. Además de que también es dependiendo del tipo de diseño del kernel que se ha revisado. Por ejemplo, acá tenemos una imagen, a la izquierda se muestra una imagen cualquiera y a la derecha se muestra cuando ya se aplicó el filtro o kernel. Capas de consociación. Pues bueno, esta es una técnica de muestreo que se utiliza con un tamaño de 2 por 2 entre dos imágenes, características obtenidas previamente de una imagen de 28 píxeles, donde se conserva el valor más alto de cada 4 píxeles, de cada grupo de 4 píxeles, y la imagen se reduce a la mitad, a 14 por 14 píxeles. El proceso de su muestreo continúa hasta obtener solamente 32 imágenes de 14 por 14 píxeles, lo que reduce un gran número de neuronas de 2000 y 25.088 neuronas a solamente 6.272, mientras se mantiene la información más importante. La capa de activación. Pues bueno, en una red neuronal se divide en dos tipos de capas de activación, lineales y no lineales. Las funciones lineales no se utilizan mucho en deep learning porque, bueno, no se restringen la salida a ningún rango y a la suma de varias funciones lineales. Sigue siendo una función lineal. Las funciones de activación no lineales son las que más se utilizan, ya que, bueno, estas permiten acotar los datos de salida. Las más conocidas son la función sigmoide, la umbral y la RLU. La RLU sí es la más utilizada comúnmente,
en las redes neuronales, debido a que este, bueno, permite el aprendizaje rápido y existe una variante llamada Leaky Rel para prevenir la muerte de neuronas. Aquí tenemos abajo lo que sería una muestra de RLU y Leaky RLU. Ahora, clasificador función softmax. Pues este clasificador, en la etapa de clasificación, se utiliza la función softmax para conectar la capa de salida final, lo que tendrá una cantidad de neuronas correspondientes a la clase que se está clasificando. Y la función de softmax se utiliza para clasificar datos con múltiples clases y asignar probabilidades a cada clase. Bueno, la suma de probabilidades tiene que darte uno. Así como también, bueno, este se conoce como one hot encoding. Y bueno, ahora lo más importante sería el pseudocódigo del algoritmo. Este pseudocódigo de por sí se basa más que nada en en la clasificación de imágenes, pero para prendas. Pero de por sí, este se puede extender a más tipos para tal vez detectar números o animales o tipo de vehículo, como sea. En simples palabras, tenemos en el primer rombo, bueno, rombo, se importa lo que sería las librerías TensorFlow y TensorFlow Datasets, más que nada porque ahí se encuentra la información almacenada de las imágenes para analizar. El primer rectángulo se definen variables que se permiten obtener y dividir los datos de entrenamiento y prueba. En el segundo rombo, pues bueno, se define una función para normalizar los datos. En el segundo rectángulo se normalizan los datos y se guardan en caché. En el tercer rectángulo, pues se crea el modelo de la red neuronal convolucional, que consta de varias capas, incluyendo una capa de entrada, capa de convolución y una capa de agrupación máximas, capas densas y una capa de salida, todas con funciones softmax. Y siguiendo con este pseudocódigo, pues el segundo rombo del pseudocódigo compila el modelo que define anteriormente, utilizando un optimizador en el cuarto rectángulo se definen las variables que almacenan el número de datos de entrenamiento y prueba, mientras que en el quinto, pues, en el quinto rectángulo pues, se define el tamaño del lote y se mezclan aleatoriamente los datos de entrenamiento utilizando las funciones shuffle y repeat. Además, en este rectángulo también se define el tamaño del lote para los datos de prueba. El cuarto rombo importa la función más porque es necesaria para entrenar el modelo. Y en el sexto rectángulo se utiliza la función fit, que es el que entrena el modelo. Bueno, la red neuronal convolucional. Y finalmente, en el quinto rombo, pues simplemente se exporta el modelo a un archivo en formato TensorFlow JS y se guarda una carpeta que era en el ordenador. Ya, ¿cuáles son las ventajas de las redes neuronales convolucionales? Pues mayor cantidad y variedad de secciones de extracción de características, permite el uso de librerías, útil en distintas áreas, conexiones locales entre neuronas, reducen el número de parámetros, capa de agrupación, reduce la cantidad de procesamiento de datos, retiene únicamente parámetros relevantes y cada conexión no posee diferente peso. ¿Y cuáles son las desventajas? Pues a pesar de lograr efectos de aprendizaje, las redes neuronales convolucionales necesitan más tiempo de entrenamiento que otras redes neuronales. Estas poseen una gran cantidad de parámetros y no es posible obtener una red neuronal convolucional totalmente conectada. Conectar con una red neuronal tradicional. Pues bueno, se hace un entrenamiento del modelo. El proceso de aprendizaje de una red neuronal se basa en un conjunto de datos de entrenamiento, donde la topología de la red y las funciones de cada neurona permanecen constantes, mientras que los pesos de las conexiones pueden ser modificados. Durante el aprendizaje se producen cambios en la creación, modificación, destrucción y conexiones entre las neuronas. La creación de una nueva conexión implica la asignación de un peso distinto de cero, mientras que una conexión se destruye cuando un peso pasa a ser cero. Análisis de vulnerabilidad. Bueno, este es en un experimento que se ha realizado de clasificación de imágenes, se utilizaron dos algoritmos de ataques, FGCM y BIM, para demostrar cuál es la vulnerabilidad de la misma. Se evaluaron 6 modelos de clasificación de escenas y se usaron 3 conjuntos de datos. Y bueno, de por sí se encontró que hay diferencias entre las estructuras de modelos, tienen un gran impacto respecto a otro, y la estructura del modelo es uno de los factores que influyen en la vulnerabilidad del estado. Y selectividad del ataque. Luego de que se hizo estos ataques, pues se puede decir que un modelo puede clasificar erróneamente con unas clases específicas, lo que se llama selectividad de ataque. Eh, Estos algoritmos de ataque se agregaron perturbaciones antagónicas a las RCI, lo que hace que las características de los ejemplos antagónicos se parezcan a las características de las clases de clasificación errónea en el espacio de características de alta dimensión. Es- Además, se puede decir que las clases cercanas al límite de clasificación son las más susceptibles a la perturbación adversaria. Discusión de los resultados. Pues después de hacer todos estos experimentos, la vulnerabilidad de un modelo de clasificación de imagen estaba influenciada por el conjunto de datos de entrenamiento, así como su estructura de modelo. Incluso el mismo modelo puede tener diferentes vulnerabilidades para diferentes algoritmos de ataques. Y bueno, en la CNN y el algoritmo de background de las redes neuronales. Bueno, la Convolutional Neural Network, o CNN, o que es red neuronal convolucional en español, funciona de manera similar a las redes neuronales tradicionales. Se ajustan los pesos de interconexiones, tendrás capas de neuronas para mejorar la salida esperada y por medio de backprogrammation. En lugar de ajustar los pesos de todas las conexiones como en las redes neuronales tradicionales, en la CNN, bueno, se ajustan los pesos de los kernels. Esto resulta una gran ventaja ya que cada kernel es de un tamaño reducido y el número de parámetros a ajustar es mucho menor en comparación con las redes neuronales tradicionales. En una CNN, una primera convolución de tamaño 3x3 solo necesita ajustar 9 parámetros de 32 filtros, lo que da un total de 288 parámetros.
Por lo otro lado, en una red tradicional, pues tendríamos que entrar a ajustar alrededor de 4,5 millones de pesos entre las capas tradicionales.